Ya me presentó ella. Yo soy investigador del CONICET, el tan vapuleado CONICET actualmente, y soy profe en la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. Voy a exponer algo que se relaciona bastante con lo que Martín estuvo contando hoy, y también con lo de Florencia, que tiene que ver con esta experiencia de genocidio que Martín relataba muy bien, y a la vez con la cuestión de la identidad mapuche, de alguna manera, porque yo retomo algo de lo que decía Florencia, ¿no? Cuando tipificaba esta cuestión de que la identidad mapuche es también fruto de un proceso histórico. Esto hay que entenderlo como cualquier identidad social o cultural, ¿no? O sea, no hay ninguna identidad, ningún rótulo identitario que se mantenga exactamente igual a lo largo de milenios. Los pueblos sí, son herederos unos de otros, tradiciones que se mantienen, pero muchas veces los rótulos van cambiando, lo cual no quiere decir que cambie la relación de descendencia de un pueblo con el otro, ¿no? Y de continuidad de muchas cosas como las prácticas culturales, territorios, etc. Bueno, dicho esto, hay algo importante en la experiencia mapuche, la experiencia histórica mapuche, que es que justamente, decía Florencia, bueno, que cuando empieza realmente a imponerse como un término de identidad, digamos, identidad étnica, lo llamaríamos los antropólogos, es a fines del siglo XIX, no del principio del XX. Si bien existía el término, no tenía este alcance. Y esto, además de las explicaciones que se dieron, hay otra más que aparece muchas veces en las memorias de los mapuches, de las familias mapuche, que es con lo que yo voy a trabajar un poco, que es que durante la campaña del desierto en Argentina, una de las prácticas genocidas, como dijo Martín, principales fue separar a los grupos, trasladarlos de un lado al otro, a veces durante más de 1000 kilómetros o 2000 a pie, a caballo, separar a las familias, separar a los grupos étnicos o grupos, las comunidades que se tomaban prisioneras, de modo tal de destruir la sociabilidad mapuche, o sea, destruir su estructura social, llamémoslo así, con la idea de destruirlos como pueblo. Esto es una de las principales definiciones de genocidio. No solo la destrucción física, la tortura, sino la idea de pretender destruir a un grupo como pueblo. O sea, que ese pueblo no exista más, ¿no? Más allá de que queden miembros. Y en el caso de la población mapuche, que como veimos, había muchos rótulos que los denominaban, que iban cambiando, picunche, huiliche, pehueche, todo eso. Después de la campaña se produce lo que algunos hemos denominado una diáspora mapuche, ¿no? Comparándola con la diáspora de los judíos después de la destrucción del templo en Jerusalén. Bueno, el famoso concepto de diáspora es esto, cuando un pueblo es dispersado, a veces forzosamente, como en estos casos. Muchas comunidades mapuches se forman, después se empiezan a agrupar, o sea, hay asesinato de mucha gente, hay esclavitud, que es lo que yo voy a hablar hoy, sobre la esclavitud mapuche en Mendoza, pero se vuelven a formar agrupaciones con gente que retorna de distintos lugares donde fueron llevados y se agrupan en lugares que tal vez no eran que habitaban originalmente, a veces sí, mezclándose a veces gente que tenía orígenes distintos, ¿no? Que eran clasificados como de etnias distintas por los antropólogos que vinieron después. Ahí tiene más sentido el término mapuche, porque el mapuche hace caso omiso de esas otras orígenes que había, esas otras denominaciones, y engloba a todos ellos con una identidad común que recoge la experiencia de la diáspora y del genocidio. O sea, de algún modo, la instalación de la identidad mapuche como término que identifica a un montón de gente que sufrió esa desestructuración forzada, o ese intento, esa diáspora, ese genocidio, mapuche es una identificación que permite a todo este grupo identificarse con un pueblo en común, como un mapuche, aún más allá de las parcialidades que hay. Ahora, es muy importante, incluso cuando hablamos
tanto desde el punto de vista historiográfico, antropológico, como político, cuando hablamos de experiencia genocida, etc. Bueno, incluso en el debate sobre la existencia o no de los mapuches en Mendoza, por ejemplo, reconstruir qué pasó con esas poblaciones desde las campañas militares y las diásporas hasta el día de hoy. Y en eso es donde yo y otros colegas estamos embarcados con distintas formas de abordarlo. Para mí es muy importante, y es lo que estoy trabajando más en este momento, reconstruir trayectorias de vida individuales, de individuos que fueron tomados prisioneros, fueron deportados, esclavizados, puestos en campos de concentración, insertados en las sociedades provinciales o las capitales, etc. Y muchos de ellos continuaron vivos, según datos, algunos escritos y orales, hasta la década de 1980, para que usted se dé una idea, ¿no? O sea, hay gente que vivió 100 años y cuando eran bebés fueron prisioneros. Pero yo estoy trabajando con un rango un poco menor, con una serie de memorias y datos sobre indígenas prisioneros. No pasa ninguna. Perdón. ¿Puede pasar? La que viene. Bueno, pasarla. No, la primera, la que estaba antes. No, la que viene. Sí. Bueno. Sí, me olvidé. Bien. Entonces, yo lo que voy a trabajar un poco es reconstruir cómo fue ese proceso en Mendoza. Voy a dar algunas lineamientos, pues fue muy complejo, es un trabajo de investigación que aborda muchas cosas, pero voy a hacer un resumen. Y especialmente pensar en esta cuestión de las memorias y las biografías de los individuos. ¿Por qué? Porque lo que más permite comprender a una sociedad que dice acá no existe esa gente, ese pueblo, no existe mapuche, es mostrar que existían hasta hace el desierto seguro, pero además que esas poblaciones fueron incorporadas y repartidas dentro de la provincia de Mendoza y fueron incorporadas en forma subordinada en la sociedad mendocina y existieron hasta hace muy poco y sus descendientes obviamente existen. Entonces es muy importante retomar ese eslabón intermedio de la invisibilización. ¿Qué pasó durante el periodo que supuestamente no había seguido invisibilizado? Entonces las trayectorias de vida son muy importantes. Esto, bueno, es un poco... Draghi Lucero, muchos lo conocerán, un escritor folclorista cuyano, recoge esta copla, creo que es de San Rafael, en 1938. Esto eran cosas que se recitaban ya desde mucho antes de la época de la campaña del desierto, era algo popular, digamos, en la zona. Y existía la idea esta de cuando una expedición, soldados o una partida de asesinos de una estancia, o así, iban a tierra adentro, territorio indígena, traían esclavos indígenas, traían niños o todo y los repartían como esclavos. O sea, esto era algo muy extendido, como una práctica común, y viene desde la época colonial, que Mendoza fue un centro de esclavitud. O sea, Mendoza fue un centro de esclavitud indígena. Es una de sus características históricas, ya desde la colonia. No había caza de indios, venta de indios. Eso fue la principal actividad económica. Mendoza fue lograr esclavitud indio o mano de obra esclava a Chile. Bueno, pasa el que viene. Bien, ahí está. En la campaña del desierto, entonces, salían en los diarios de Mendoza artículos como estos, donde, retomando estas prácticas, pero fíjese esto es sumamente importante, se están retomando prácticas de esclavitud, además de otras prácticas genocidas, con plena vigencia ya del derecho liberal moderno en Argentina, de la Constitución del 53. O sea que la esclavitud estaba absolutamente prohibida. Y a diferencia del concepto de genocidio, que también hubo, el concepto de genocidio es mucho más moderno. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para caracterizar la experiencia del Holocausto, sobre todo. Entonces, muchas veces se discute
entre los colegas, entre los juristas, etc. Bueno, genocidio es un concepto más moderno, ¿cómo lo aplicamos a experiencias del pasado? Bueno, esa es una discusión muy larga que no vamos a hacer ahora, pero la esclavitud, que también es un concepto mucho más antiguo, y que ya en el sistema jurídico y constitucional argentino está absolutamente prohibido. Entonces, es muy importante demostrar la esclavitud mapuche en Mendoza. Acá están, por ejemplo, artículos de diarios que narran cómo eran repartidos los prisioneros, o todos los niños, había una preferencia por los niños, las personas de familias pudientes iban a buscar los esclavos indios para que se los dieran. ¿Pasar eso? No, bueno, seguir. Esto, ahora les voy a mostrar parte del trabajo que estoy haciendo que está destinado a algo que hemos hablado con Gabriel, tal, que es hacer una comisión por la verdad y la memoria mapuche en Mendoza, ¿no? Y yo estoy generando insumos con mi investigación para esto, ¿no? Y una de las cosas es la reconstrucción de esto, que son los lugares donde fueron confinados los indígenas. En muchos casos fueron campos de concentración directamente, en otros eran potreros de estancias, edificios municipales, policías, hubo una variedad de cosas. Y estoy reconstruyendo esto que ilustrativamente les muestro, son mapas de los lugares. Esto es a nivel Mendoza, ahora hay muchos más que tengo que incorporar, pasás y podés la que viene. Y esto ya es en la ciudad, en el casco, digamos, en la ciudad y alrededor de Mendoza, se concentraban muchísimo, que en el otro mapa no se ven, por eso aún suma. Y si podés pasar la que viene, estos son los rangos de edad de los indígenas repartidos en Mendoza, o sea, a partir de distintas fuentes, pero fundamentalmente actas de bautismo de los niños y mujeres y ancianos indígenas, porque eran bautizados. La mayoría de ellos aparentemente eran bautizados, y pude rastrear estas actas de bautismo durante toda la década de 1880 y fines de la 1870, y entonces pude hacer unas características demográficas de esos prisioneros, ¿no? La edad, los lugares de proveniencia, etc. Y estos eran los rangos de edad, o sea, la gran mayoría, por lo que ven ahí, son niños de 1 a 9 años, ¿no? Que son justamente los que en el artículo que antes les mostraba reclamaban la señora de Mendoza, ¿no? Como preferidos. Entonces, bueno, si podés pasar a la que viene, son algunas de las actas de bautismo donde aparecen bautizados indígenas. Seguí la que viene. Vamos a pasar rápido algunas, pero es muy largo, ¿sí? Esto es de San Rafael, por ejemplo. Hay de distintos lugares. Por favor, la que viene, la que viene. Bueno, estos son, ahora vamos a ver otra cosa que son, bueno, después vamos a hacer otra cosa. Entonces, algo que por ahí es muy largo, no me voy a extender mucho, lo iba a hacer, pero es muy largo, que son algunas historias particulares de mujeres indígenas, se las voy a mencionar un poco por arriba, no más. Por ejemplo, María Isabel Unepeo, que es una señora que es traída, que es originaria de lo que es La Pampa, pero que después de las campañas en La Pampa, muchos habitantes de la zona pampeana se fugan hacia la cordillera y son capturados en Neuquén o en el sur de Mendoza por la 4ª División Expedicionaria, del principio, que son las tropas que salieron de Mendoza. Esta señora, con unos 25 años, es traída a Mendoza, y entonces sucede algo, que es una de las principales fuentes con las que trabajo. Hay un naturalista y antropólogo mendocino que en la década de 1930, él, haciendo trabajos de campo, empieza a detectar y a interesarse por indígenas de la época de la campaña del desierto, que estaban vivos, y que él empieza entonces a entrevistar para conocer su historia, cosa que nadie hacía en la época. Por eso cuando hablamos de los científicos es un tema muy complejo, porque hay
una ciencia hegemónica que siempre estuvo en contra de los indígenas, pero también hubo incluso tipos como este que se llama Carlos Rusconi, que en un lugar por ahí dice, no, los indios se van a civilizar, qué sé yo, pero en otro lado el tipo le está recogiendo las voces de los indígenas. Entonces, eso nos permite a nosotros ahora aprovechar ese conocimiento para reconstruir un proceso que no tenemos idea. Entonces, nosotros en la ciencia nos peleamos, pero también usamos lo que algún otro construyó, dándole otro sentido, ¿no? Entonces, nuestra producción también, lo que hoy hacemos nosotros, mañana nos van a decir, pero ese escolar era un tarado, ¿no? No importa, algo de lo que yo hice puede servir para otra cosa en el futuro, que yo no sé, y eso es importante. Bien, me fui por abajo. Este señor entonces recoge historias de un montón de individuos, que es lo que yo quiero hacer, pero lamentablemente era tan despelotado este hombre para escribir, que escribe unos libros, 700 páginas, donde no reúne las entrevistas hechas a cada uno en un solo lugar, sino que va echando acá, fulanita me dijo tal cosa. Más allá, hablando de otro tema, bueno, lo que yo estoy haciendo, entre otras cosas, es juntar la lectura de todo lo que escribió este hombre, todos los pedazos que corresponden a cada individuo. Y es muchísimo. Entonces tenemos a una EPO, por ejemplo, que cuenta cómo ella es traída. Primero, se acuerda de toda su vida en las tolderías, se acuerda de los rituales, narra los villatunos, habla en lengua a veces, se acuerda de todos los parientes que tenía y todos los vínculos que había desde Consahuete hasta Baigorrita, y entonces uno puede ver cómo eran las redes sociales de esos grupos, las redes parentales, una cosa impresionante, y que rompe también con esta idea de que no, que los picunches eran acá, que los rastreros eran allá, o sea, era mucho más dinámico. Entonces, además, narra lo más importante, que es cómo es traída, repartida como esclava en Mendoza, hasta que vive en distintas casas de familia, hasta que finalmente es, bueno, liberada, pero termina viviendo con una señora en una casa, y finalmente termina jubilándose como indígena. Hubo jubilaciones a indígenas a finales de la década del 30 que las motorizan a Rusconi. Este antropólogo pide al gobierno, acababa de crear la caja de jubilación de Mendoza, fue uno de los primeros de todo el país, o si no fue la primera. Entonces el tipo peticiona y logra que se le den pensiones a indígenas por ser patrimonio de la provincia, los aborígenes de Mendoza, los últimos que quedan. ¿Sí? Pero es muy interesante el recorrido. Entonces yo le voy a poner a este libro, a este capítulo, del campo de concentración a la caja de jubilación. ¿Sí? O sea, cómo el Estado también fue incorporando a estos sujetos de esas maneras, ¿no? De campo de concentración hasta darle una jubilación. Entonces, y en una misma persona lo recibe. Entonces, esto nos muestra también la complejidad de las trayectorias cuando hablan, dicen, pero no hay indios, porque ahora se visten con ropa como cualquiera. Escuchame, fíjate, estamos hablando de un mismo individuo, salió de una toldería y terminó jubilándose por parte del Estado. A lo largo de toda su vida vivió un montón de procesos históricos. Y todavía tiene las memorias, ella todavía creía, cuando la entrevistan, que en sus territorios de origen reinaban los mismos caciques que antes y que tenía sus tierras de antes. Tuvo más suerte que Margarita Foller, que la llevaron al Museo de la Plata y deshuesó a sus parientes. Por supuesto. Porque la jubilaron, hay que hacer una diferencia. Por supuesto, no está hablando de que sea bondad. Además de los que yo hice cálculos de prisioneros en Mendoza trasladados fueron alrededor de 5.000. Entonces estamos hablando de que estoy juntando datos de 200, pero no sé si voy a encontrar más después. Esta señora es entregada, y ahora voy a mostrar un poco eso, la primera vez que lo entrega, porque además encuentro la partida de bautismo de eso. Y coincide lo que dice
con lo que aparece en la partida bastante, el padre quién era, que era Maliqueo, un cacique amigo, pero que parece que lo han cagado igual, porque él fue vaquiano en La Pampa, fue vaquiano de Racero, pero se ve que terminó igual prisionero. ¿Qué estaba por decir? Disculpe. La mujer, no, sí, no, ahí está. Es entregada al doctor Carlos Lagomayor. Entonces, el que era nombre del hospital de Mendoza, fue un eminente doctor de la época, el que controló la epidemia del cólera, creo que fue la década del 80, un higienista muy importante en Mendoza. Y bueno, ese tipo, bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo otro que estoy reconstruyendo son las listas y los nombres y las historias de los individuos, pero también de los apropiadores. Estoy haciendo una especie de Facebook de esclavos y apropiadores de Mendoza, de indígenas, porque es muy, muy importante mostrar esas conexiones, porque aparecen todas las familias más conocidas de Mendoza que hoy dicen, no hay que traer mapuche de dónde, teniendo esclavos indios en la casa, ¿no? Y a veces 3, 4, teniendo 2. Entonces, los civils, Ortega, ni que hablar. Ahora voy a hacer una lista. Bueno, les voy a leer nada más algo. Pasamos, sí, ese Rufino Ortega. El del medio es Rufino Ortega, que fue el comandante de las campañas militares de Mendoza y el responsable del traslado de los indígenas, que fue el dueño de todo. O sea, Malargüe era su estancia. Acá hubo un campo de concentración muy importante, acá en San Rafael. Y el otro más importante, el Rodeo del Medio, que era la otra estancia de Rufino Ortega. Y ahí está con la cúpula de la iglesia de Cuyo, que como si nada, ¿no? Que eran los que firmaban la entrega, como dice él, porque claro, el bautismo, es otra cosa que trato de explicar y mostrar, el acto de bautismo de los niños indígenas era la práctica para legalizar algo que era ilegal, que era la esclavitud. Porque la patria potestad, como nunca hacían figurar los nombres de los padres, el padrino o los padrinos quedaban con la patria potestad y disponían del niño legalmente, entre comillas. Entonces las actas de bautismo son como el documento que legaliza un poco legaliza lo ilegal, digamos. O sea, es, dicho en términos jurídico-políticos, es como un documento de un estado de excepción para ese niño. Entonces está dentro y fuera de la ley al mismo tiempo. Está fuera, pero el mismo Estado lo está tolerando con la ayuda de la Iglesia. ¿Pero pasaba como una adopción, digamos? No, pasaba, no decía que era adoptado, decía padrino nomás de bautismo. Solamente, tampoco eran los hijos, no quedan como hijos. Bueno. Eso más a la abreviación de un bien, ¿no? Sí, claro, queda en un limbo jurídico, ¿no? Y las actas de bautismo sería el equivalente, en mi modo de ver, a como si hoy tuviéramos un documento que certificara la apropiación de bebés durante la dictadura militar argentina. Que no tenemos, pero con esto sí tenemos. Es una prueba histórica y jurídica, ¿no? El acta de bautismo de los indios de Mendoza.